En las entrañas de Guanajuato, una ciudad tan llena de historia que cada piedra parecía tener una leyenda que contar, se alzaba uno de los lugares más emblemáticos de la gastronomía mexicana, el majestuoso restaurante El Sabor Dorado. Esta joya culinaria, situada en pleno corazón de la ciudad, era más que un simple restaurante, era un faro de excelencia que, durante décadas, había atraído a la élite local, a turistas y a viajeros de todos los rincones del mundo, ansiosos por vivir una experiencia gastronómica que prometía ser única, tanto en sabor como en ambiente. Guanajuato, con su enigmático trazado de calles laberínticas y callejones empedrados que se entrelazaban como un rompecabezas arquitectónico, era el marco perfecto para un lugar como El Sabor Dorado. La ciudad, con su riqueza cultural y su pasado minero, parecía un escenario sacado de un cuento. Los edificios coloniales, con sus fachadas de colores vibrantes y balcones de hierro forjado, ofrecían un contraste encantador con las empinadas colinas que rodeaban el valle. Al caer la tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse y el sol se despedía con un estallido de tonos dorados y rosados sobre los tejados de la ciudad, El Sabor Dorado se transformaba en un espectáculo por derecho propio. El restaurante, construido en un edificio colonial de cantera rosa, era un tributo al arte arquitectónico de la región. Las paredes, hechas de esa piedra característica de Guanajuato, adquirían un brillo especial al atardecer, cuando los últimos rayos del sol golpeaban la fachada, transformando el color rosado en un dorado cálido y acogedor, que parecía envolver todo el edificio en un halo de luz. De hecho, fue precisamente ese juego de colores lo que le había dado su nombre al restaurante, El Sabor Dorado. La luz dorada que bañaba el lugar se había convertido en un símbolo tanto del restaurante como de la experiencia que prometía ofrecer a quienes cruzaban su umbral. Sin embargo, la belleza exterior del restaurante no se detenía en la fachada. El Sabor Dorado era una verdadera obra maestra de elegancia y sofisticación en su interior. Los grandes ventanales de cristal biselado, que adornaban la parte frontal del edificio, permitían que la luz natural iluminara suavemente el salón principal, creando una atmósfera de calidez y serenidad. Desde la calle, los transeúntes podían vislumbrar a través de los ventanales una escena de refinamiento, mesas cuidadosamente dispuestas con manteles de lino blanco, copas de cristal que brillaban bajo la luz de las lámparas colgantes, y flores frescas que adornaban cada mesa con colores vibrantes. La atención al detalle era evidente en cada rincón del restaurante, desde los muebles de madera oscura pulida hasta las piezas de arte local que colgaban de las paredes, dando al espacio un aire acogedor, pero a la vez lujoso. El ambiente que rodeaba al restaurante también era parte de la experiencia. Por las noches, las calles empedradas de Guanajuato se llenaban del sonido de las guitarras y las voces de los músicos callejeros, cuyas canciones resonaban por los callejones mientras ofrecían serenatas a los enamorados o entretenían a los turistas. El aroma de las especias y los ingredientes frescos que se cocinaban en El Sabor Dorado flotaba en el aire, mezclándose con los sonidos de la ciudad y creando una atmósfera casi mágica, una combinación de música, sabores y luces que cautivaba los sentidos. Los comensales no solo iban a El Sabor Dorado a disfrutar de una cena, iban en busca de una experiencia que los envolviera por completo, un festín para los sentidos que iba mucho más allá de la comida. El restaurante había sido, durante años, un símbolo del lujo y el refinamiento, un lugar donde las clases altas de la sociedad mexicana se reunían para disfrutar de la mejor gastronomía del país. Era un lugar donde empresarios, artistas, políticos y celebridades acudían para deleitarse con platillos que combinaban ingredientes tradicionales de la cocina mexicana con técnicas de alta cocina internacional. Cada plato era una obra de arte en sí mismo, cuidadosamente diseñado para impresionar tanto por su presentación como por su sabor. El servicio era impecable, el ambiente inmejorable, y la comida, simplemente espectacular. Pero detrás de todo ese esplendor, algo comenzaba a desmoronarse. Aunque a simple vista El Sabor Dorado seguía siendo un referente de la alta cocina, aquellos que prestaban más atención podían notar pequeñas señales de que el lugar no era lo que solía ser. Las reservaciones, que alguna vez se llenaban con semanas de anticipación, ahora empezaban a disminuir. Las mesas vacías, aunque discretamente ocultas en el fondo del restaurante, eran cada vez más comunes. Y las reseñas que antes alababan el lugar sin reservas, ahora empezaban a mostrar una tendencia preocupante, críticas más duras, comentarios sobre un servicio que ya no era tan impecable como antes, y quejas sobre una comida que, aunque seguía siendo excelente, ya no sorprendía como lo hacía en sus primeros días de gloria. Todo esto pesaba enormemente sobre los hombros de Emiliano Altamirano, el joven y exitoso propietario de El Sabor Dorado. Emiliano,
con tan solo 34 años, había logrado lo que muchos consideraban un milagro: convertir un pequeño restaurante familiar en un imperio gastronómico que abarcaba todo México. Su historia era digna de admiración. Había heredado el sabor dorado de su padre, un hombre humilde pero apasionado por la cocina, que había comenzado con una simple fonda en el mismo edificio que ahora albergaba el restaurante más exclusivo de Guanajuato. Pero Emiliano no se conformó con continuar el legado de su padre. No solo mantuvo el negocio a flote, sino que lo expandió, lo transformó en una marca reconocida a nivel nacional. El Sabor Dorado se convirtió en la piedra angular de una cadena de restaurantes de alta cocina que llevaba su apellido a todos los rincones del país. Sin embargo, para Emiliano, el Sabor Dorado era más que solo un restaurante, era el corazón de su imperio, la joya de la corona, el lugar donde todo había comenzado. Durante años, el restaurante había sido sinónimo de éxito, un reflejo de todo lo que había logrado. Pero en los últimos meses, ese brillo que siempre había caracterizado a El Sabor Dorado comenzaba a apagarse, y con él, el prestigio que tanto esfuerzo le había costado construir. Las críticas negativas en los principales sitios de gastronomía empezaron a acumularse, algo que Emiliano jamás había visto antes. Los comentarios, aunque sutiles al principio, se volvieron más directos con el tiempo. Los clientes ya no hablaban de una experiencia excepcional, ahora mencionaban fallos en el servicio, demoras en los platillos, y una falta de innovación en el menú. Lo que alguna vez fue una máquina perfectamente engrasada que funcionaba sin errores, ahora parecía tambalearse. Las mesas que alguna vez estuvieron llenas durante toda la semana ahora se veían vacías en noches que antes eran las más ocupadas. Y los informes financieros que llegaban a su oficina cada mes no dejaban lugar a dudas: los ingresos estaban disminuyendo a un ritmo alarmante. Emiliano, que siempre había sido un hombre de acción, se encontraba en una situación que no había previsto. Por más que revisaba los números, por más que pedía explicaciones a su equipo de gerentes, no lograba entender qué estaba fallando. Desde su posición como dueño, parecía imposible ver con claridad lo que estaba ocurriendo. Sentado en su despacho, rodeado de informes y estadísticas, Emiliano se sentía impotente por primera vez en años. Las decisiones que antes tomaba con confianza ahora le parecían vacilantes, y la frustración comenzaba a afectarlo de manera personal. Noche tras noche, Emiliano se quedaba despierto hasta altas horas de la madrugada, revisando los números una y otra vez, intentando encontrar algún patrón que le diera una pista de lo que estaba fallando. Pero por más que lo intentaba, las respuestas no llegaban. Las luces de Guanajuato parpadeaban a lo lejos, visibles desde la terraza de su penthouse, mientras el viento fresco de la sierra se colaba por las ventanas abiertas. Emiliano contemplaba la ciudad con una mezcla de amor y desesperación. Guanajuato siempre había sido su refugio, el lugar donde encontraba claridad en los momentos difíciles. Pero ahora, esa misma ciudad parecía observarlo desde abajo, sin ofrecerle las respuestas que tanto necesitaba. El penthouse de Emiliano, situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, era un reflejo de su éxito. Desde lo alto, las vistas panorámicas de Guanajuato eran simplemente impresionantes. Las colinas que rodeaban la ciudad, salpicadas de casas de colores y luces titilantes, creaban un paisaje que parecía sacado de una postal. Durante años, esas vistas habían sido una fuente de inspiración para Emiliano, un recordatorio de todo lo que había logrado. Pero ahora, sentado en la terraza con una copa de vino en la mano, Emiliano sentía que todo ese éxito, todo ese lujo, no significaba nada si El Sabor Dorado seguía cayendo en desgracia. El interior del penthouse también era una muestra del buen gusto y el refinamiento de Emiliano. Cada rincón del apartamento había sido diseñado con una atención meticulosa al detalle. Los muebles de líneas modernas y elegantes contrastaban con las piezas de arte contemporáneo que decoraban las paredes. El lugar estaba lleno de objetos que Emiliano había recolectado durante sus viajes por el mundo, esculturas de artistas japoneses, pinturas de jóvenes talentos mexicanos, y una colección de vinos raros que ocupaba un lugar prominente en la sala de estar. Sin embargo, esa noche, mientras el viento fresco agitaba las cortinas de lino blanco, Emiliano no encontraba consuelo en su entorno. Fue en medio de esa oscuridad, solo con sus pensamientos y el murmullo lejano de la ciudad, cuando una idea radical cruzó por su mente. Una idea audaz, quizás incluso temeraria, pero que poco a poco comenzó a cobrar sentido. Si quería entender realmente qué estaba fallando en El Sabor Dorado, no podía seguir observando desde la distancia.
Tenía que sumergirse en la operación del restaurante, verlo con sus propios ojos, pero no como dueño, sino como uno más de sus empleados. Así, en una noche de insomnio, Emiliano tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y de su restaurante. Emiliano Altamirano se encontraba en la cima de su éxito, al menos en apariencia. Dueño de una cadena de restaurantes, incluido el prestigioso El Sabor Dorado, había alcanzado un nivel de reconocimiento en la industria culinaria que pocos lograban. Desde que abrió las puertas de su restaurante principal, años atrás, había sido aclamado por críticos gastronómicos y su clientela estaba compuesta por algunos de los nombres más importantes del mundo de los negocios y la política. Su restaurante, situado en el corazón de Guanajuato, no solo se había convertido en una parada obligatoria para turistas y locales, sino también en un símbolo de sofisticación y prestigio. Sin embargo, algo había cambiado en los últimos tiempos. Los reportes semanales ya no mostraban las ventas millonarias a las que Emiliano estaba acostumbrado. Aunque el restaurante seguía siendo rentable, las cifras eran inquietantemente menores. Las mesas que antes necesitaban reservas con meses de antelación ahora se encontraban vacías en noches que solían estar a tope. Y no solo era eso. Las críticas que antes colmaban de elogios a la cocina innovadora y al servicio excepcional, habían comenzado a mostrar signos de insatisfacción. El restaurante ya no resonaba con el mismo entusiasmo en las publicaciones de gastronomía, y los clientes habituales parecían haber encontrado otros destinos culinarios. A medida que los números caían lentamente pero de manera consistente, Emiliano se vio sumido en un mar de preguntas y preocupaciones. Revisaba los informes financieros, las encuestas de satisfacción de clientes y las estadísticas de ventas. Todo parecía estar bien en la superficie, la calidad de los ingredientes era impecable, los platos mantenían el mismo nivel de sofisticación que siempre, y su equipo directivo no reportaba problemas importantes. Entonces, ¿por qué la clientela se estaba alejando? ¿Por qué los empleados comenzaban a mostrar signos de fatiga y apatía? Esa noche, Emiliano decidió hacer algo drástico. Después de una cena con algunos inversionistas, regresó a su hogar, una elegante casa colonial ubicada a las afueras de la ciudad. Se dirigió al balcón, donde podía ver las luces lejanas de la ciudad titilar bajo el cielo estrellado. El aire fresco de la noche lo envolvía, despejando ligeramente su mente. Con la brisa moviendo suavemente las cortinas, miró el horizonte mientras reflexionaba. Sentía que algo escapaba de su control, que estaba perdiendo el pulso del restaurante. Aunque sabía manejar números y estrategias, había perdido la conexión con el alma del lugar. Y fue en ese instante, en medio de la tranquilidad de la noche, cuando una idea completamente inusual y audaz cruzó por su mente. Emiliano recordó las palabras de su padre, un empresario hecho a sí mismo que siempre insistía en estar involucrado en todos los aspectos del negocio. No puedes dirigir algo que no entiendes desde la base, le repetía con frecuencia cuando era joven y observaba cómo su padre se relacionaba con todos los empleados, desde los gerentes hasta el personal de limpieza. Él mismo había aplicado este consejo al inicio de su carrera, pero con el éxito y el crecimiento de su negocio, Emiliano se había distanciado del día a día. Ahora era el momento de corregir ese error. Decidió que debía ver El Sabor Dorado desde una perspectiva completamente nueva, como uno de sus empleados, y no como el dueño. La idea lo entusiasmaba y aterraba a partes iguales. Sabía que no podía simplemente entrar en la cocina y observar, su equipo lo trataría de manera diferente. Debía estar ahí, entre ellos, de forma anónima, para ver el verdadero funcionamiento del restaurante y sentir la realidad de lo que estaba ocurriendo. Si quería salvar su negocio, tendría que convertirse en uno de ellos. La mañana siguiente, con su decisión firme, Emiliano fue directo a la oficina de su asistente personal, Sofía Mendoza. Era una mujer de carácter fuerte y experiencia, quien había trabajado a su lado durante más de una década. Sofía era su confidente y mano derecha, una pieza fundamental en el engranaje de su imperio empresarial. Si alguien podía ayudarlo a ejecutar su plan, era ella. Al entrar en la oficina de Sofía, Emiliano se detuvo por un momento antes de hablar. Sabía que su solicitud sería tan inusual que podría resultar desconcertante, incluso para alguien tan pragmático como ella. Cerró la puerta, y con una expresión decidida en el rostro, se acercó a su escritorio. «Sofía, necesito tu ayuda con algo diferente», dijo Emiliano, cruzando los brazos. Sofía levantó la mirada de su tablet, donde estaba revisando algunos informes. Su rostro mostró una mezcla de curiosidad y cautela.
Estaba acostumbrada a las ideas poco convencionales de su jefe, pero el tono en su voz indicaba que esta vez era algo completamente fuera de lo común. ¿Qué necesitas, Emiliano?, preguntó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. Necesito que me consigas un disfraz, dijo Emiliano de forma directa. Sofía arqueó una ceja, visiblemente sorprendida. Voy a trabajar en El Sabor Dorado, pero no como el dueño. Necesito vivir la experiencia desde el nivel más bajo, desde dentro, sin que nadie sepa quién soy. Sofía, siempre eficiente y centrada, intentó procesar lo que su jefe le estaba diciendo. Un disfraz, señor Altamirano, repitió, todavía incrédula. ¿Para qué rol exactamente? Voy a ser el nuevo lavaplatos, respondió Emiliano con voz firme y decidida, cruzando los brazos. Si quiero entender qué está fallando, necesito estar en el nivel donde comienzan los problemas. Necesito ver el restaurante desde los ojos de los empleados. Sofía lo observó en silencio durante unos segundos, tratando de asimilar la magnitud de lo que Emiliano proponía. Había visto a su jefe tomar decisiones audaces antes, pero esta superaba cualquier otra. Muy bien, respondió finalmente, sabiendo que no tenía sentido intentar disuadirlo. Me encargaré de todo. Nadie lo reconocerá. A partir de ese momento, el plan comenzó a tomar forma. Durante las siguientes horas, Sofía trabajó en crear una nueva identidad para Emiliano. Él no sería más el respetado dueño de uno de los restaurantes más prestigiosos de Guanajuato, sino Mauricio Garza, un hombre común y corriente, de unos 40 años, que había trabajado en pequeños restaurantes y que estaba buscando una oportunidad en un lugar más grande. Su cabello, normalmente peinado con precisión, fue teñido de un tono más oscuro, y una barba descuidada cubrió su rostro. Las gafas de montura gruesa completaban el cambio, dándole una apariencia distinta. Sofía creó una historia convincente para él, asegurándose de que nadie en el restaurante pudiera sospechar su verdadera identidad. El día en que Emiliano, ahora Mauricio, se presentó en El Sabor Dorado, sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado en años. Había dirigido empresas, cerrado acuerdos multimillonarios y enfrentado crisis financieras, pero nada de eso lo preparó para lo que estaba a punto de hacer. Sabía que, para entender realmente lo que estaba ocurriendo en su restaurante, tendría que sumergirse en el caos diario de la cocina, en el sudor, el estrés y las dificultades que enfrentaban sus empleados. Ingresó al restaurante por la puerta trasera, el lugar destinado exclusivamente para el personal, sintiéndose un extraño en su propio negocio. El jefe de cocina, Rodrigo Vega, un hombre grande y corpulento con un bigote que parecía tan imponente como él, lo recibió con una mirada hosca. Rodrigo era conocido por su temperamento fuerte y su rigor en la cocina. Así que tú eres el nuevo lavaplatos, dijo con voz ronca y sin preámbulos. Aquí no se tolera la pereza. Si no puedes seguir el ritmo, estás fuera. Emiliano, bajo su nueva identidad de Mauricio, asintió sin decir una palabra. Sabía que Rodrigo era duro, pero justo, y este era el tipo de realidad que necesitaba ver de cerca. Las primeras horas en la cocina fueron reveladoras. Emiliano, acostumbrado a observar el restaurante desde las cómodas sillas de los clientes o desde la distancia de su oficina, se enfrentó al caos organizado que era la cocina de un restaurante de alto nivel. El calor de los fogones, el sonido constante de sartenes y ollas golpeando entre sí, y las órdenes gritando de un lado a otro creaban una sinfonía de estrés que nunca había experimentado tan de cerca. Mientras fregaba platos con rapidez para no retrasar el flujo de trabajo, Emiliano observaba todo lo que sucedía a su alrededor. Los empleados trabajaban con una eficiencia casi mecánica, pero había algo más, una tensión constante en el aire. Las miradas cansadas, los gestos apurados, y las pocas palabras que se intercambiaban indicaban que había algo más profundo que afectaba al equipo. No era solo el trabajo duro, era una fatiga emocional acumulada, un malestar que no se expresaba en palabras pero que estaba presente en cada rincón de la cocina. Los días pasaron, y Emiliano comenzó a notar patrones. Rodrigo era estricto, pero justo, sin embargo, había una desconexión entre él y el resto del equipo. Los cocineros trabajaban con diligencia, pero no con pasión. Los meseros, que iban y venían del comedor a la cocina, se movían con una prisa que no permitía ningún tipo de interacción humana. El equipo estaba desgastado, pero lo que más sorprendió a Emiliano fue que no había una sola razón evidente para ello.
Los salarios no eran malos, las condiciones de trabajo, aunque exigentes, estaban dentro de los estándares de la industria. Sin embargo, había algo intangible que estaba erosionando la moral. Una tarde, mientras descansaba en la pequeña sala destinada para el personal, Emiliano escuchó una conversación entre dos cocineros que lo hizo detenerse en seco. «Ya no sé cuánto más puedo aguantar», dijo uno de ellos, un joven de unos 20 años con ojeras profundas. «Este lugar está matándome. Ni siquiera sé por qué sigo viniendo». «Porque no hay otro lugar mejor», respondió su compañera, una mujer de mediana edad con el rostro marcado por los años de trabajo en cocinas. «Todos estamos agotados, pero al menos aquí no nos tratan peor que en otros lugares». «Pero sí, esto ya no es lo que era». Las palabras de los cocineros resonaron en la mente de Emiliano. Sabía que había problemas, pero no había entendido hasta ese momento cuán profundos eran. No era solo una cuestión de agotamiento físico, el ambiente en que el sabor dorado se había vuelto tóxico de una manera sutil, casi imperceptible. Los empleados estaban perdiendo la conexión con el lugar, con la misión del restaurante. Ya no había orgullo en su trabajo, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que estaba alejando a los clientes. Emiliano comprendió entonces que su misión no solo era descubrir los problemas operativos, sino también sanar el tejido emocional de su restaurante. Si quería salvar el sabor dorado, no bastaría con mejorar el servicio o la calidad de los platos. Tendría que recuperar la pasión y el compromiso de su equipo, tendría que devolverles la razón por la cual habían elegido trabajar allí en primer lugar. Con esa nueva claridad en mente, Emiliano decidió que su inmersión como Mauricio no sería breve. Necesitaba más tiempo para entender todos los matices de lo que estaba ocurriendo, para acercarse a sus empleados y ganarse su confianza. Sabía que no podía arreglar todo desde su oficina ni a través de reuniones con gerentes. Tendría que estar en las trincheras, junto a su equipo, viviendo lo que ellos vivían. Las semanas que siguieron fueron una experiencia transformadora para Emiliano. Como Mauricio, comenzó a entablar relaciones con los empleados, a escuchar sus historias, a comprender sus frustraciones y sus sueños. Aprendió que muchos de ellos estaban desmotivados no solo por el trabajo, sino porque sentían que sus esfuerzos no eran valorados. Emiliano también se dio cuenta de que el liderazgo en el restaurante, incluido él mismo, había fallado en crear un ambiente de apoyo y reconocimiento. El enfoque había estado demasiado centrado en los resultados financieros y no en el bienestar del equipo. Una tarde, después de semanas de trabajo duro y de conversaciones con sus compañeros, Emiliano, bajo su alias de Mauricio, fue llamado a la oficina de Rodrigo. El corazón le dio un vuelco. Sabía que este era el momento que había estado esperando, el punto en el que se pondría a prueba todo lo que había aprendido. Rodrigo lo miró con una mezcla de curiosidad y recelo. Había notado algo inusual en Mauricio desde el principio. «Tienes algo diferente», le dijo Rodrigo, mirándolo fijamente. «No pareces solo un lavaplatos». Emiliano respiró hondo. Este era el momento de la verdad. «Estoy aquí porque quiero entender lo que realmente está pasando», respondió con calma. «A veces, para ver las cosas como son, tienes que bajar al nivel más básico. Y eso es lo que estoy haciendo». Rodrigo lo observó en silencio durante unos largos segundos antes de asentir lentamente. «Tal vez tengas razón», dijo finalmente, con una media sonrisa. «Tal vez todos deberíamos empezar a ver las cosas con otros ojos». Ese fue el comienzo de una nueva etapa en el sabor dorado. Emiliano, con su experiencia como Mauricio aún fresca en su mente, comenzó a implementar cambios profundos en la estructura del restaurante. No fueron cambios dramáticos o superficiales, sino ajustes cuidadosamente pensados que abordaron las raíces del problema. Restauró la comunicación entre los empleados y los gerentes, implementó programas de reconocimiento y bienestar y, lo más importante, volvió a conectar con su equipo en un nivel personal. Con el tiempo, la atmósfera en El Sabor Dorado comenzó a transformarse. Los empleados recuperaron su orgullo en el trabajo, y esa energía positiva se reflejó en la experiencia de los clientes. El restaurante no solo recuperó su antigua gloria, sino que se convirtió en un lugar donde tanto los empleados como los clientes se sentían verdaderamente valorados. Emiliano había aprendido una lección invaluable: los números y las estrategias eran importantes, pero al final del día, lo que realmente sostenía a un negocio eran las personas que lo componían. Y él, como líder, debía estar dispuesto a ver el mundo desde sus ojos para comprender cómo guiarlos hacia el éxito.